Seguimos en esta tertulia de lunes 7 de noviembre de 2022. Estamos con Patricia González, Pablo Carrasco, Martín Bueno y Miguel Bresner. Vamos al segundo tema que tenemos para discutir hoy. Las primeras medidas tomadas en Twitter por su nuevo dueño, el multimillonario sudafricano Elon Musk, generaron varias reacciones en los últimos días. Una semana después de haber tomado control de la compañía, Musk ordenó el despido de aproximadamente la mitad de los 7.500 empleados. Los recortes afectan a múltiples divisiones, incluidos los equipos de confianza y seguridad que gestionan la moderación de contenidos, así como la de ingeniería y el aprendizaje automático, según informes estadounidenses. Varias organizaciones de la sociedad civil y expertos en libertad de expresión advirtieron en los últimos días que los despidos pueden afectar la capacidad de la red social para frenar la desinformación, un fenómeno que preocupa a estas horas previas en las que estamos, ¿no? Previo a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Sin embargo, Musk, autoproclamado absolutista de la libertad de expresión, rechazó esa evaluación y tuiteó: hemos visto que el discurso de odio en ocasiones esta semana disminuyó por debajo de nuestras normas anteriores, aunque no presentó datos para respaldar esta afirmación. Para ser muy claro, el fuerte compromiso de Twitter con la moderación de contenido permanece absolutamente sin cambios, escribió el viernes. Musk había prometido reducir las restricciones de contenido de Twitter y desde la adquisición ha anunciado planes para crear un consejo de moderación de contenidos que revisará las políticas de la empresa. Por otro lado, Twitter empezó a publicar una nueva versión de Twitter Blue, a la que se accederá pagando una suscripción de $8 mensuales. Esta variante de la plataforma ofrecerá la marca azul que señala una cuenta como verificada, así como menos exposición a la publicidad. Además, allí se podrá publicar videos y mensajes de audio más largos. Hasta ahora es gratuita la verificación de las cuentas, que sirve como prueba de autenticidad para lo que son usuarios como políticos, gobiernos, periodistas, celebridades y deportistas. Luego de que se anunciaran estos cambios, el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, instó a Musk a hacer del respeto a los derechos humanos un tema central de la red social. Twitter tiene la responsabilidad de evitar amplificar contenidos que puedan dañar los derechos de las personas, dijo el jerarca en una carta abierta. Bueno, a ver, Miguel, vos querías debatir este tema ya desde la semana pasada, ¿no? Cuando se conoció que se concretaba la compra. A mí todo este tema de Twitter, me gustaría que la gente, o que todos nosotros entendamos de qué estamos hablando, el poderío de lo que hablamos. O sea, Musk pagó por Twitter el 75% del Producto Bruto de Uruguay. O sea, pagó por Twitter $44.000 millones. Los pagó. El Producto Bruto Uruguay, si no me equivoco, estamos cerca de 55. Se endeudó, ¿no? Pero sí los pagó. No, pero ahora hablemos de eso también. Musk, o sea, el valor de Twitter es más que el Producto Bruto de Bolivia. Entonces, simplemente la primera desproporción, ¿tá? La segunda desproporción es cuánto se endeudó. Musk se endeudó en el equivalente a 1/3 de lo que Uruguay debe en total. O sea, cuando hablamos de acá de 500, 200, 100 millones, no estamos hablando, debe $12.000 millones. Entonces, Twitter tiene en el entorno de 450 millones de usuarios, nadie sabe si todos son verdaderos o no, que muchísimos hay no verdaderos. Y entonces uno dice, ¿qué poderío? O sea, eso es lo que, digamos, obviamente ahora está todo el mundo asustado de si va a haber más libertad de prensa, menos, si va a hacer lo que quería hacer Trump, si lo va a dejar volver a entrar, pero es razonable que ese poderío exista, ¿eh? O sea, hay toda una movida en Estados Unidos para que la gente se baje de Twitter, porque Musk es una de las personalidades tecnológicas, sin lugar a duda, más descollantes del siglo XXI, o sea, así como Steve Jobs y Bill Gates fueron del siglo XX en algunas cosas, más que, o sea, con los satélites, con Tesla, más que es el fundador de PayPal, o fundador no, uno de los, o sea, tiene historias de todo tipo, entonces no es un tipo, 2 doctorados, no es un loco ahí, o sea, en business y en física. Digo, pero ¿cómo puede ser que alguien tenga tanto poderío y puede entrar en un mundo donde no haya o sea, puede pasar
que haya moderación, como puede pasar que no haya moderación. En los primeros días hubieron 50.000, había un batallón de bots diciendo todo tipo de cosas de odio. ¿Qué hacemos con eso? Simplemente, a mí, o sea, ni que hablar que ahora hay 1.000 ofertas y él a sus deudores tiene que pagar $1.000 millones al año de intereses. Entonces, ¿cómo puede pasar que alguien tenga tanto poderío y nunca ganó? O sea, nunca no, algún quarter ganó plata, pero hace años que no gana un mango. Entonces, el mundo, digamos, que estamos hablando... es si en el debate anterior estábamos sobre el detalle de lo pragmático, ¿de qué estamos hablando ahora? O sea, ¿qué poderío? ¿Cómo puede terminar esto? ¿Alguien tiene respuesta a eso que plantea Miguel? A ver. Dale, Martín. No, la verdad que no. Hay cosas que muchas veces están por encima de la capacidad que uno tiene de entendimiento. ¿Ah? Básicamente porque uno nació, se educó, trabaja y se desarrolla en la aldea. Entonces la propia aldea te pone tus límites. A mí, y me ha pasado, o sea, trabajando muchas veces en algunos temas, digo, está claro que la aldea me pone mi límite, porque vos estás matrizado de cierta manera y a veces es difícil romperlo. Esos números de que habla Miguel, seguramente para otra gente, desde otro lugar, es normal. Es normal, seguramente si vas a Nueva York y vas ahí con un banquero. 44 le llevó tiempo conseguirlo. No, bueno, sí, está bien, esta fue una operación grande. Le llevó tiempo juntar los dos. Los banqueros que trabajaron en la tarea fue un asunto importante del año, pero hay gente que está más adelantada, pero nos impacta. Pero bueno, saliendo de eso, a ver, a mí lo que pasa con Musk, todo lo que dijo Miguel es cierto, un tipo de una capacidad absolutamente descollante, sin duda. Tiene un nivel de excentricidad y de estridencia que a mí me provoca que me cuesta analizar lo que hace, porque me parece que uno no debería operar así en la vida, pero en definitiva yo estoy picando piedra en la aldea y él está... entonces entonces es como que no entiendo nada, ¿no? Sí hay algo que me parece interesante. A mí me preocupa mucho, acá no hay libre mercado. Primero, acá las reglas del libre mercado no aplican. Hay 4, 5, 6 compañías en el mundo que manejan todo. ¿Ya? Eso es un dato relevante. A mí, las políticas de moderación en un mundo que se privatiza la justicia, claro, porque la moderación definitiva la hace el señor Musk, y antes lo hacía un señor anterior, sí, o lo hace Zuckerberg en Facebook, y es un señor que decide, me alarma la moderación resuelta por una persona. Porque las moderaciones resueltas por la justicia, con leyes, con un parlamento, por lo menos tengo una representación de origen, que me gustará o no. Pero acá es moderación llevada adelante por un señor según lo que se le ocurra a él. ¿Bien? Musk supuestamente viene a luchar contra todo esto. Es lo que dice. Dice que quiere libertad de expresión y que lo que decía, ¿no? Que decía, y ahora está yendo para atrás. No me queda claro. Porque le bajaron los avisos. Y le bajaron los avisos. Y manda, al final, ¿qué manda? La platita manda, ¿no? Pero dice, Twitter necesita convertirse con diferencia en la fuente de información más precisa del mundo. Esa es nuestra misión. La verificación generalizada democratizará el periodismo y empoderará la voz del pueblo. ¿Qué más? No ha sido después, su discurso de todos estos años. En el futuro, cualquier usuario de Twitter que participe en la suplantación de identidad sin especificar claramente que es una parodia se suspenderá de forma permanente su cuenta. Bueno, sigue. Ahora le sigo leyendo algunos de los últimos comentarios que ha hecho. Y esto termina como el texto ordenado de la DGI, ¿vieron? Es Musk tirando reglas de Twitter al voleo en Twitter, hay que ir juntándolas y armándolas a ver cuáles son y las reglas de Twitter, porque todos los días tira una nueva. Esa es una nueva que la escuché ahora. El 4 de noviembre, nuevamente, para ser claro como el cristal, el fuerte compromiso de Twitter con la moderación de contenidos permanece absolutamente sin cambios. Ahí está. De hecho, hemos visto que el discurso de odio a veces, esta semana, esto que decía en la introducción, ¿no? Esta semana cae por debajo de nuestras normas anteriores, al contrario de lo que pueda leerse en la prensa. O sea, si yo fuera accionista de Twitter estaría preocupado. Ya no sé por qué te compró. Ya te compró más. Porque el hombre parecería que está desbocado. Capaz que yo no entiendo nada, ¿no? Parecería que está fuera de control, ¿no? Metiendo 200 Twitter por día, con reglas, yendo para adelante, para atrás. Seguramente no entiendo nada. Es un límite ese de saber cuándo el otro está demente y cuándo está teniendo un plan.
que uno no está entendiendo, ¿no? Totalmente. Pero con eso jugó todo el tiempo, ¿no? Incluso en el proceso de compra, ¿no? Cuando Hace poco echaba vi una- para atrás, cuando sí compraba, cuando no, era... ¿Vieron la serie de esta estadounidense que tenía un proyecto para que te sacabas una gota de sangre y te Sí, sacaba la la de genética? Teranos. La de Teranos. Y la de ella. Estaba demente. Tenía un No, plan. no estaba demente, Bueno. era una estafa gigante. Está bien, bueno, lo que digo es eso. En esto no tengo claro si es una estafa o si tiene un plan y un modelo empresarial Pagó 44 millones. extremadamente de su superador. bolsillo, una No, parte. yo quiero poner 2 puntos. Primero es, el otro día se presentó un informe desde la FES y Observacom sobre el estado de la concentración de los medios de las redes en Uruguay. Y planteaba, bueno, esto de la libertad, que uno mira lo que quiere y ahora accede, y la democracia de los medios, el internet, en realidad todo el mundo mira YouTube, Facebook e Instagram como parte de un mismo paquete. Si se incluyera incluso WhatsApp, tienen un monopolio enorme en el uso de las redes sociales. Google, ¿no? Y después Twitter con una incidencia bajísima, ¿no? Con un 17-18% de uso de Twitter. A mí me parece recontra interesante cómo Twitter es la red social política más importante, con un estado de incidencia sobre la población muy menor. Y me parece, y esto muy menor no es en Uruguay, es en el mundo, ¿no? O sea, la capacidad y la cantidad de usuarios que tienen es súper reducida para la proporción de incidencia que tienen. ¿Por qué? Porque inciden sobre la política, inciden sobre los periodistas, ¿no? Son una plataforma fundamental. Pero además hay un segundo punto que es la red social abierta. Que en esto de todo la Big Data y la lectura de los datos es Twitter. O sea, uno cuando lee Big Data sobre las conversaciones públicas, lee Twitter, porque Facebook tiene un estado mucho más restrictivo para el acceso a la lectura de datos, Instagram también. Entonces, también es una fuente de información importante para las maniobras que queremos para las lecturas de opinión pública, las conversaciones en red. O sea, tiene un porcentaje con pocos usuarios, pero con alta incidencia dentro del mundo de la política y la toma de decisión. Yo creo que eso como modelo empresarial, si lo sé yo, lo debe tener recontraestudiado él, que no tenés otra vuelta que cobrarle a la gente, ¿no? Como en su momento fue, hoy hablábamos sobre Spotify, en su momento es gratis, pero después no es gratis, y después si es gratis es una porquería lo que tenés gratis, entonces querés pagar y te cobran ¿cuánto? $1, bueno, $1 pago, porque si es mucho mejor $1, ¿no? Y esa rosca en la que todos estamos pagando 555 plataformas, porque yo que tengo una hija, ¿no? En tal película está en tal película está en el otro, o sea, hay un punto ahí. Y me parece que hay un mercado, y hay un mercado del pago de plataformas y de tarjetas internacionales y yo qué sé, que está bastante bien estudiado. ¿Yo qué pienso sobre esto? ¿Cuál es la discusión? Esto que trae Romy sobre el planteo de Naciones Unidas, a mí un poco me preocupa eso también. O sea, ¿cuáles son las regulaciones posibles sobre plataformas que tienen una alta incidencia en la opinión pública, que inciden sobre lo que pasó con la guerra y tipificando periodistas diciendo son prorrusos, son pro-ucranianos? O sea, inciden en decisiones globales que poca gente tiene capacidad de incidir globalmente, como tienen Twitter, por ejemplo. Vos sos un periodista acá en Uruguay, sos iba a decir una cosa, el director de los medios, ¿no? Director de medios públicos, justo en este momento que está tan discutido. Sos una persona muy importante dentro de tu aldea, por más que tu aldea sea de las más importantes, y no tenés la misma capacidad de incidencia que tiene este tipo. Entonces, ¿quién y cómo y de qué manera vos ponés límites sobre unas reglas de juego que terminan siendo reglas de juego globales que determinan la regla de juego local, que inciden sobre las reglas de juego locales y que además inciden mucho más? Por ejemplo, en las discusiones sobre la forma de la democracia inciden mucho más Elon Musk que las Naciones Unidas. O sea, pero es importante. O sea, es muy importante. Entonces, eso es lo que me asusta. Eso es lo que me asusta. por eso, la discusión es ¿hasta qué punto? Ese punto es ¿Qué de la aldea interesante. qué podés hacer? No sé si nosotros tenemos como gran capacidad de incidencia dentro de este punto, pero me parece que por lo menos tener atención sobre cómo se organizan los poderes, ¿no? En esto que hablábamos hoy al principio, decir, bueno, los poderes de las empresas, los poderes sindicales, ¿no? Cuando la gente analiza y cuestiona, interpela el poder político, que para mí está muy bien interpelar el poder político, pero decir, mira, el poder político de tu país es un poquito así dentro de los poderes globales que inciden en tu país para la toma de decisiones que tienen ese conjunto de personas que vos elegís, más todas las personas que no elegís y toman decisiones sobre tu vida concreta. A ver, Pablo. Este tema me complica porque
Sí, me re complica, no lo sé mirar, tengo un problema. Está bueno entonces el tema. Sí, no lo sé mirar, porque por un lado es una empresa, ¿viste? Que pierde 4 millones de dólares por día y que toma medidas para... Que está preocupado y dice, bueno, quiero revertir estos números. Claro, porque además creo que hay un error, cuando vos salís de la bolsa, donde el valor de tu empresa es juzgado por los inversores y por lo tanto los intangibles y la esperanza de que Twitter puede valer el doble dentro de 10 años, por ejemplo, se paga y aparece la plata. Cuando vos ya sos el dueño físico, como es ahora el amigo Elon, ahí los números es como cuando alquilás, ¿viste? El alquiler hay que pagarlo, ¿viste? Ya no puedo vender más humo en la bolsa, que es el humo lo más caro que tiene este planeta en este momento, ¿no? Pues más, una empresa que vale 44.000 millones pierde hacia añares. Desde el principio. Entonces, por ese lado del empresarial. Y por otro, que lo que me complica, si es una empresa que está haciendo lo que tiene que hacer es que es tan grande y es tan poderosa que hay que delegarle el papel de policía o el papel de justicia. Eso me complica muchísimo porque es algo que si yo a la escala de la aldea, digamos, estoy contra la JUTEP, yo la cierro al otro día, ¿no? Todos lo saben. Acá me pasa un poco lo mismo. ¿Y policía por qué? ¿Y por qué tenés...? Porque no es responsable. ¿Por qué le están reclamando reglas de qué? No, pero es un tema técnico ese. Si ellos fueran un medio, serían responsables por su contenido. Ellos se definen... Un medio de comunicación. Claro. Ellos se definen... Ese es el 220 de Estados Unidos. Ellos se definen plataforma, entonces yo no tengo nada que ver con lo que se escribe acá. Y esa es la discusión fuerte, porque el New York Times escribe la mitad de las cosas que escriben en Twitter. Claro. Es responsable de lo que publica. Acá nadie es responsable. Ese es el lío de la moderación, digamos. Sí, bien explicado. Y después lo tercero es ¿qué tipo de usuario? Obviamente no soy yo, que soy usuario de Twitter, no soy el que está preocupado, porque las cuentas parodia y todo eso, es muy difícil que alguien quiera ponerse en mi lugar, por lo menos en Uruguay, y recibir la puteada que recibiría haciendo una cuenta parodia mía. Entonces, me parece que hay una barra ahí, que son los políticos que le hacen otras cuentas y le falsifican la identidad. Como que es una población que, no sé, que se arregle con trazabilidad y que sea más transparente, ¿viste? Y que haya reglas más generales sobre, igual que los medios. Capaz que hay que arrimar la base a un medio que lo que soy. Pero me complica porque pienso en la empresa, después pienso en la policía, después pienso en la justicia y los usuarios que están siendo perjudicados. Y ninguno me genera una única conclusión sobre qué pensar sobre esto. Lamento, Romina. Ahí lo que es importante me parece que lo que nos pasa con las redes, o sea, con estas redes tan globales y alguna otra empresa que también tiene un monopolio, no sé, audiovisual, Google, que obviamente tiene un monopolio, es que nosotros tenemos categorías en nuestra cabeza que no aplican. O sea, es un problema pensarlo, porque está claro que Twitter es una empresa privada, es una empresa privada. Ahora, es una empresa privada que maneja, maneja todo el agua potable de Sudamérica. Y si no tenés agua potable, te morís. Entonces, es mucho más que una empresa. O sea, porque tienen un nivel de control del Estado, o sea, del Estado en el sentido del estado de situación de las cosas, ¿no? Controlan todo, diríamos, en el área de que ellos tienen actividad, con otra ventaja, que su crecimiento no implica mayores costos en términos generales. Claro. Ellos crecen, ¿tá? Y cada unidad de producción adicional no implica un costo directamente, ¿tá? Y eso ha generado un nivel de economía, que esto está escrito en la economía, un nivel de economía muy complejo que en este caso aparte se junta con lo que es la información y con lo que es la libertad de expresión. ¿Ah? Claro, pero mira, varias cosas de eso. Una, nos estamos olvidando que en Twitter no tenés identificado el que habla. Entonces, ese es el primer problema, reconocido por Jack Dorsey, fundador de Twitter. O sea, segundo, nos estamos olvidando de que la incitación y los likes, no sé si vieron el programa de La Nata sobre los likes en Star Media. No me hago Star Plus, está muy interesante sobre distintas cosas. Los likes, el dedito para arriba, es algo que incita
a la gente a hacer cosas, o sea, difíciles de explicar. Y toda la polarización se puede hacer muy fácil llevando a la confrontación, que es lo que ha pasado con Twitter, con Facebook, con todo eso. Y entonces eso te pone a la sociedad en situaciones, digamos, que en cualquier otro mecanismo tratarías de ver cómo frenarla, y parece como que se está escapando de las manos. Ese dijo que hubo menos hate speech, discurso Sí. de odio, pero los primeros días las máquinas robóticas con discurso de odio fue impresionante. Yo contaba una anécdota en un experimento que se hizo en Twitter. Microsoft puso un bot. Un bot en general de una empresa está supervisada por algún adulto mayor, digamos, ¿tá? Puso un bot. A los 2 días el bot ya decía, ya había aprendido en la inteligencia artificial que los judíos mataron a Cristo y que Hitler tenía razón. Como no había ninguna moderación, por todos los insumos que había dentro de la red, La conclusión era esa. ya era la conclusión. Entonces te muestra la fragilidad de no hacer responsable al que dice lo que dice, porque obviamente nadie, o sea, un diario en Montevideo, en su diario no lo publica, pero en los comentarios de Twitter abajo puede pasar cualquier cosa y no es responsable. La otra pregunta de fondo es que la hago desde hace muchos años, es: ¿los robots tienen libertad de expresión o hay que amedrentarlos? En el capítulo anterior vos los amedrentabas. No, pero te quiero decir, es complicado por el desbalance de Sí, poder. yo creo que este capítulo sobre los discursos de odio es una cosa súper importante, ¿no? Y no veo, en esto sí no veo por parte de la discusión de Twitter inversión, porque todo esto de las granjas de trolls y de bots, vos podés, si vos invertís fuertemente desde la plataforma, tenés que poder identificar, ¿no? Porque tenés los mejores hackers del mundo, tenés que poder identificar que hay uno que tiene 500 cuentas. O sea, no, si lo puede hacer, ¿no? Lo puede, Nosotros, claro. cuando, Yo no, cuando pero... a mí me contestan alguna jugada, Claro. yo ya sé que Pero es un uno bot. se va dando cuenta. Entonces, eso con inteligencia artificial se puede hacer. Yo creo que hay una discusión sobre el avance de los discursos de odio en el mundo y cómo las plataformas permitieron decir algunas cosas que en los estados se había, ¿no? Yo qué sé, el otro día salió el canciller brasileño alemán a decir: che, en Alemania hay cosas de estas que se dicen acá en Brasil que no se pueden decir. O sea, ¿y por qué no se pueden decir? Bueno, porque son discursos de odio, porque hubo una discusión sobre que para sostener la democracia hay cosas que no se pueden decir. Ahora, en Twitter sí se pueden decir, y en Twitter se dicen. Entonces, ¿en qué medida eso también genera una transformación política global, ¿no? Cuando nosotros, por eso decía de la rediscusión sobre las condiciones y las características de la democracia y la incidencia que tienen algunas plataformas sobre esto, ¿no? Y lo poco discutido que tenemos nosotros en eso. Y cierro con esto de decir, hace unos años, o el año pasado creo, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, se salió de Twitter, ¿no? Sí. Y me acuerdo que se discutió acá en una mesa, y había gente que estaba en la mesa, yo no estaba, vi esa tertulia que decía que era un disparate, que no entendía cómo funcionaba la política, que... Es una decisión individual, pero de alguna manera es posible pensar que hay otras formas y otras maneras que no es la política de Twitter. O sea, podemos discutir un poco que la política de Twitter está de menos en pila de cosas, y la política de la inmediatez y contestar en 5 segundos. O sea, nosotros en la aldea, ¿queremos esa política o podemos... ¿Es ir para atrás y estar en contra? No, capaz que es ir para adelante y pensar en la evolución de este proceso, ¿no? O sea, transformar y cambiar o darse un poco de bomba contra el orden establecido de las redes sociales no es involucionar, es poder pensar que los procesos pueden transformarse en cosas mejores de lo que son. Hay una cosita chiquita que decir. A ver, es muy notorio que en las redes hay discurso de odio fuerte y hay cosas horribles. Pero también es verdad, y en eso Elon Musk hacía muchas veces pie, que hay también cultura dominante y Sí. políticamente correcta en muchas cosas que no son discursos de odio. O sea que no, a vos no te permito decir eso porque eso es feo. Eso ya no es así. No, pero mirá, yo la verdad que yo nací en los 80 y, viste, soy medio conservador. Ah, no, malo, fuera de acá. ¿Tá? O sea, entonces Sí. se conjugan las dos cosas. Se conjuga lo del discurso de odio, que es muy cierto, pero también ha habido en algunos momentos, ha habido como una olas de lo políticamente Sí. correcto y aceptado. Que Hay. hay.
Está bien, pero yo creo que hubo un momento que fue todavía peor que en este momento. Y fue la motivación que tuvo Elon Musk para comprar la empresa. Lo que pasa es que todo se mezcla al final y todo se termina entreverando. Y un personaje que yo lo veo ahora bastante desordenado en sus ideas, a Elon Musk, yo lo veo desordenado de ser una estrategia, a mí me pone nervioso, porque a mí lo que me gustaría es, mirá, yo voy a cobrar $8, no porque es una porquería, porque fue lo que dijo, ¿no? Lo anterior era una porquería, punto. O sea, esa fue la argumentación. En vez de, si voy a cobrar $8, ¿por qué? Porque los quiero identificar, porque quiero hacer esto, porque quiero hacer esto otro. O sea, que me explique por qué. Y capaz que está bárbaro que lo haga. Incluso yo, en principio, soy partidario de una política de moderación que sea mucho más neutra. Yo creo que tiene que ser lo más neutra posible dentro de, digamos, dentro de lo que es racional para uno. Es muy difícil. Acordate una profecía, va a ser una plataforma de pagos de Twitter. Eso iba a agregar, lo que se está especulando es que, o por lo menos Bloomberg, por ejemplo, claro, adelantó que su idea es llevarlo a imagen y semejanza de WeChat, por ejemplo. Por eso, una plataforma de pago. Ahí esté todo concentrado, vos puedas realizar viajes, hacer reservas para cenar o pedir comida, pedir un taxi, enviar dinero, pagar bienes y servicios, consultar noticias y entretenerse. Consultar noticias y entretenerse. La cara de Martín está en shock. Un maestro este hombre seguramente, ¿no? Lo que pasa que... Bueno, pero lo dejamos ahí abierto y retomamos esta discusión cuando tengamos ahí un panorama un poco más claro ahí de cuáles son los planes entonces.